Vamos a meternos con el informe económico, ¿les parece bien? Sí. ¿Qué va a pasar con la economía en la Argentina? ¿Qué hay en el central? ¿Cuáles son los números? ¿Se van a blanquear los números? ¿Cómo va a estar el futuro económico de los argentinos? Porque se habla mucho de cuestiones de forma, pero ¿qué pasa con la economía de nuestra querida y amada Argentina? Mirá. Promesa incumplida. Pese a haber dicho en campaña que el aguinaldo estaría eximido del impuesto a las ganancias, Macri dio marcha atrás. Esto es muy lamentable porque entendíamos que así como había dejado sin efecto los impuestos al campo, también debería dejar sin efecto el impuesto a las ganancias para el aguinaldo. Este impuesto perverso. La verdad que es mucha irresponsabilidad, porque no se puede decir un día una cosa y al otro día cambiarlo. No me parece que eso sea un buen comienzo. En Cambiemos responsabilizan al gobierno por no poder cumplir las promesas. El diputado Pablo Tonelli aseguró que podrían haberlo hecho si el gobierno saliente hubiera colaborado. Macri ha dicho que hay que cumplir los compromisos y no estamos empezando bien, porque además el tema en general ha quedado para marzo, y cuando te dicen para marzo, el examen suele darse aplazado, va quedando para junio, para julio. No tiene absolutamente ningún asidero que encima en este aumento de precios el impuesto a las ganancias sea descontado, porque hay mucha gente que no paga el impuesto a las ganancias, pero que cuando se le sume el aguinaldo va a tributar. En los últimos años nuestro gobierno venía eximiendo al aguinaldo del segundo semestre a los efectos del pago del impuesto mal llamado de ganancia. Además de que le resta capacidad de consumo, además de eso, encanto, la desilusión, porque había sido prometido, no le hace bien a la política. Tuit de Gabriela Cerruti. A la sociedad rural le sacaron las retenciones, pero tu aguinaldo pagará ganancias que hacía 4 años que no pagaba. De acuerdo a lo que se habían comprometido, no van a eliminar ganancias. Cuando aquí había una expectativa de los trabajadores y se habían comprometido a eso. Me parece que es meterle la mano en el bolsillo a muchos trabajadores cuando hay decisión de eliminar el impuesto, es incongruente. Aparentemente el cambio era para cambiar y resulta que en ese sentido seguimos igual. Johnny. Bueno, hay un cambio con respecto al Sí, informe. obviamente. Hay una buena decisión de último momento hoy de Macri, 19 horas más o menos, en su Facebook dio marcha atrás y el aguinaldo con sueldo de hasta 30.000 pesos finalmente no pagará ganancias. Luego viene una actualización por ley que será efectiva en enero de 2016. Veremos cuándo se vota esto, porque Macri había dicho que no iba a convocar a sesiones extraordinarias. En algún momento habrá que votarlo para que sea ley. Y es necesario, y es lo último que digo, porque hubo una disparada fenomenal en los precios y es muy importante decirlo. Primera medida después del balotaje, aumentó YPF 4,5% el precio de la nafta, que repercute en todo el resto de la cadena de valor. El kilo de pan subió de 24 a 36 pesos. Subió 150% la bolsa de la harina, que deriva en lo que acabo de decir. El kilo de asado, 76 a 115, y el kilo de vacío, 90 a 140. Sí, por eso es necesario esto. Bueno, mira, lo que primero quería comentar es una nota que escribió hoy justamente en Carta Financiera, que tiene que ver con lo que se espera de la devaluación ahora versus lo que pasó en el 2001 para poder tener algún tipo de comparación. Por lo pronto hay que decir que el dólar hoy, el dólar libre, que justamente es legal, es el dólar de contado con liquidación, quedó en la zona de 15 el viernes de la semana pasada. Así que ya hay que pensar que desde ahí para arriba es probablemente hacia donde vaya a ir. Eso contado con liqui. Por supuesto, pero ese es el dólar, digamos, blanco y legal. ¿Legal de referencia para vos? Sí, totalmente. De hecho, la Corte Suprema lo corroboró en su momento. No, es legal, pero te pregunto si es de referencia. Sí, totalmente. O sea, ¿vos crees que el dólar oficial se va a ir a 15 pesos? Muy probablemente empiece de ahí. Sí. Apenas empiece el... Perdón, como piso ese dinero, porque hoy lo tenemos a 9.75, que si lo encuentra alguien, va a pasar ahí. le dan un premio. ¿Las importaciones se van a hacer a 15 pesos? Si me permitiste, termino de redondear la idea. Yo creo que efectivamente sí. Y aparte hay un problema ya de varios años de Argentina, que estamos acostumbrados a pensar como si no estuviéramos insertos en el mundo. El dólar está subiendo absolutamente en todo el mundo. No podemos olvidar lo que ha pasado con la devaluación que tuvo Brasil, que tuvo Colombia, que tuvo Chile. Pero no de 10 a 15. Momento, sí, ¿no? por supuesto. Es una bomba inflacionaria. Pero Brasil tuvo una devaluación del 70%, Colombia del 50%. Pero nos rompe los precios a todos. O sea, Valorino están acusando de saber que el dólar va a estar a 14. Tiene todo el esto sentido. no necesariamente, fíjate con lo que yo te empecé a decir, lo que resaltó Macri enseguida. Si él consigue tener un plan antiinflacionario donde pueda anclar las expectativas,
vos no necesariamente vas a tener una traducción de esa variación en los precios. Me encanta, pues el dólar va a estar, y yo me pregunto, ¿qué dólar va a estar a 15? Sí. No, yo creo que eso es lo que quiere la City financiera, pero no es seguro lo que va a pasar. Yo creo que yo estaba a favor de un tipo de cambio flotante por 40 años, de la época de la tablita de Martínez de Osos. Por eso creo que hablo con algo de autoridad. Para poder flotar el tipo de cambio, necesitas rehacer las reservas, tener un plan antiinflacionario de cambio de las expectativas, hacerte de líneas de financiamiento directo del Banco Central en el exterior, transitar las paritarias. Acá estamos tratando de corregir el rumbo de un portaaviones. Esto se hace muy lentamente. No tengamos una expectativa de que esto va a pasar el viernes o la semana que viene. Fueron anuncios hechos, repetidos después en esta campaña sucia de Scioli y compañía, pero yo creo que vamos a una racionalidad que van a crear las condiciones para poder tener un tipo de cambio único que seguramente va a estar más cerca del piso que del techo, porque si no va a ser un enorme problema. ¿Qué número podría dar? A ver, ¿algún número de referencia? No, pero está entre 10 y 15, como se dice. Bueno, yo creo que tendría que estar más cerca del piso de 10 que del techo de 15. ¿Por qué? Porque si no vas a tener un problema en las paritarias, vas a tener una cantidad de temas. Hay que distinguir dos cosas en la cuestión cambiaria. Una es levantar los controles, que es el tema del cepo. Y la otra es la recuperación de lo que decían del atraso cambiario. La recuperación del atraso cambiario en todo país que lo ha hecho se hace bajando la inflación, no devaluando. Devaluando es lo que intentó Fábrega y le salió mal. Entonces es impensable tratar de recuperar el atraso cambiario, como ha pasado, tenés razón, en una cantidad de países del mundo, pero todos tienen inflación menor del 5%. Entonces tratar de devaluar... ¿Cuánto es nuestra inflación? Estamos cerca del 30. Cuando tengas el número de noviembre vas a ver que anualizado te da más de 30. Noviembre lo lleva 30. Algunas de las cosas que está diciendo Javier, nosotros las decíamos en la última etapa de la campaña, lo digo simplemente a manera de recordatorio. El hecho de que vos primero para salir del cepo tenías que engordar las reservas es de sentido común. Y ahora me parece que hay un cambio, y no lo digo como una crítica, lo digo como algo saludable. Dicen, bueno, el cepo cuando se pueda. Que era lo correcto, porque vos no podés levantar el cepo sin reservas. Aumentar las reservas y después, en todo caso, ves qué haces con aquellas personas que quieren comprar dólares para guardarlo en una caja de seguridad. Lo primero que tenés que garantizar es la producción. Hoy el ministro de Economía de María Eugenia Vidal dijo claramente, hace minutos nada más, la CUNSA, que para pagar los aguinaldos y los sueldos en la provincia de Buenos Aires, como han encontrado las cuentas en cero, en rojo, tienen que recurrir al gobierno nacional. Y dijo también que en las reuniones que tuvieron de ministros de gabinetes de traspaso, ellos detectaron o les dieron la información de que en junio, en septiembre y en noviembre, la provincia de Buenos Aires, para poder hacer frente a los pagos, sobre todo de los salarios, tuvo que recurrir al gobierno nacional. Mirá, en la primera reunión que tuvo la gobernadora electa con Daniel, ella misma reconoció que estructuralmente la provincia tenía un problema muy severo de recursos, por lo que he sabido todo lo que tiene que ver con los pocos fondos que recibe por coparticipación federal, temas que sin duda el año que viene se van a ver mejorado. Pero ustedes decían que había superávit cuando era campaña, sí, cierto, que no había déficit en la provincia. Y hoy el ministro de Economía designado nuevo dice, no, encontramos déficit. Es cierto. Permiso, me cruzo. Mira, ¿por qué te decía que el aparente anecdotario y el bochorno del traspaso no es menor? Porque es ruido que genera el gobierno que se va. Es ruido que genera Cristina. ¿Y por qué genera ruido? Y tiene mucho que ver con el dólar y con la economía. Porque todavía el gobierno que va a asumir no tiene la más mínima idea de la herencia real que recibe. Cuando yo pregunto, ¿le dieron los papeles? ¿Le dieron la información? Más o menos. ¿Le dieron? Sí, ahora me dieron un papel. Y es peor de lo que yo pensaba. ¿Le dieron el otro papel? No, todavía no. ¿Se lo dieron? Sí, es peor de lo que yo pensaba. ¿Sabés cuándo el nuevo gobierno va a estar en condiciones de decir cuál es la herencia objetiva que recibe? Objetiva, con números. En marzo. De nuevo. En marzo, ni en enero ni en febrero, en marzo. La gente quiere datos el viernes. Sí, bueno, pero el gobierno no se lo... A ver, lo extraño de esta transición no es, insisto, esa decisión de no buena persona de Cristina Fernández de Kirchner de decir, no te voy a permitir que vos festejes, vos ganaste pero sos un nene rico de barrio Parque Caprichoso, etcétera, etcétera. El verdadero plan político es desgastarlo antes de que empiece. Es un poco de Bonafini, otro poco de Milagro Sala, y empezar a desgastarlo antes. Otro poco de Parrilli diciendo, acá lo que hay que discutir es la devaluación y la inflación.
Parrilli, perdón, con todo respeto, es vehemencia, no es falta de respeto, es caradura, Parrilli, caradura. La inflación y la devaluación que generó el gobierno, que todavía estás integrando. Digo, esto es como, le dejaron una bomba de tiempo en la economía, si no que lo diga Javier González Fraga. Una bomba de tiempo, ¿eh? Hay que ver con qué se encuentra en la Administración Nacional, en los entes autárquicos. Hay que ver con qué se encuentran en, no sé, en Radio Nacional y en Canal 7, para ponerle, en Telam, para poner un detalle. Cuando se encuentren realmente con eso, ya lo van a estar criticando aún más. El tipo de cambio, obviamente discutámoslo, que se apresuró el equipo de campaña de Cambiemos a decir que vamos a ir a un tipo de cambio único y que puede haber afectado la expectativa y que tenemos una clase empresaria en la Argentina irresponsables, aprovechadores, que te dicen, Santi, yo estoy con vos, se dan vuelta y te pegan una puñalada y se protegen y remarcan los precios. También, que los dueños de precios cuidados, que era una política interesante, absolutamente efectiva, integral, no, pero interesante, que controlaba los precios. Ahora no controlan nada. Hay que decir la verdad. Ahora, el factor de inflación, Javier, el factor de inflación, ¿cómo se controla y cómo se baja una inflación? Porque no creo que a este gobierno le gustara la inflación que tenía. Primero, la única política antiinflacionaria que tenía este gobierno es precios cuidados y, como dice muy bien Luis, lo abandonó hace varias semanas. ¿Por qué? Porque este gobierno en los últimos 2 meses no quiso quedar mal con nadie. Entonces, no te controlan en la aduana, no hubo inspecciones impositivas, no hubo controles de precios cuidados. Entonces, todo eso empezó a descontrolarse. Ahora, ¿cómo vos podés cambiar las expectativas? Alfonso Pratgay es un especialista en el tema de metas de inflación, que es la política exitosa de los últimos 25 años que bajó a casi todos los países del mundo abajo del 10% de inflación, sin medidas de restricción monetaria, sin recesión y sin atraso cambiario, manejando expectativas. Es una política que empezó en los 90 y Alfonso es un gran especialista de este tema y estoy seguro que lo va a ir planteando de a poco. ¿En qué consiste? En llamar a los empresarios, llamar a los sindicalistas y plantearles la situación e ir poniéndose de acuerdo en la inflación futura y después monitorear esto por el Banco Central. Así lo hace Chile, así lo hace Uruguay, así lo hace una cantidad de países, pero Israel, Nueva Zelanda, Inglaterra. La oferta sigue absolutamente monopolizada. Este gobierno, el gobierno que se va, el gobierno saliente, tuvo un discurso de desconcentración, desmonopolizar la oferta, sobre todo con los medios. Sin embargo, hay una falta de competencia impresionante en todos los rubros. En los lácteos vos tenés 2 empresas, la Serenísima y Sancor, que tienen el 78%. Supermercados. En pan hay 2, no voy a nombrar a todas, el 80%. Claro. En cigarrillos, el 98% la tienen las 2 grandes de siempre. Pero Jonathan... En aceite, Molinos y Aceitera Deza tienen el 94%. En no hubo una desconcentración real de la economía. En Chile se da lo mismo, en Uruguay se da lo mismo y todos tienen inflación menos del 5%. Acá hay una cultura, como dijo Majul, bastante perversa del empresariado. No es que... Vos fijate que le echan la culpa a los supermercados, que en la mayor parte de los casos son internacionales. Estos mismos supermercados están en Brasil, en Chile, en Colombia, en Perú, y ahí no hacen inflación. Acá sí. ¿Qué es lo que pasa? Que además le tiran un 40% de aumento de la base monetaria todos los años. Sí, entonces no podemos... Emisión monetaria, hagámosle entender a la gente qué es lo que está pasando. Por supuesto hay una puja distributiva y hay una distorsión de precios. Por supuesto. La economía argentina... Por supuesto que acá fue exitoso el gobierno. Dijo, nosotros dejamos una economía, no hay crisis, no pasa el 2001, obviamente. Ahora, acá hay un tema, yo no soy especialista, que es la distorsión de precios. Distorsión de precios entre los propios sectores. Compará, no sé, el salario de un camionero con el salario de un administrativo en la administración pública. Compará los precios en el sector alimentario con los precios en la construcción. Acá hay un desbarajuste de la economía que obviamente alguien lo tiene que arreglar. Bajando el nivel de expectativas está bien, pero por eso es muy importante la política. Luis. Porque para bajar el nivel de expectativas tenés que sentar a todos y tenés que decir, retrotraigamos los precios al 30 de noviembre. Javier o Gustavo, esto es impracticable en Argentina. ¿A quién vas a convencer? A nadie. Lo que tenés que generar es expectativas, inversiones, dinero para salir a pelear al mercado cuando liberes el cepo cambiario y hacer todas las políticas de alguna manera graduales, pero también simultáneas. A ver, vamos a un punto, por favor. Poner algunas imágenes del informe de 678 porque 678 está resistiendo a este levantamiento de su programa y ellos dicen de alguna manera, palabras más, palabras menos, que si levantaran próximamente 678 de alguna manera sería censura
y faltarían a la libertad de expresión. Sí. C-108 fue todo un símbolo del gobierno kirchnerista. ¿Vos te sentiste perseguido, atacado? Es lo que has declarado públicamente. No más que centenares de dirigentes políticos y periodistas. Pero símbolo no, fue un programa de propaganda. Fue nefasto, fue un programa de propaganda. Que muy bien le podía caber a regímenes autoritarios o fascistas de cualquier país del mundo que estuvo con esas políticas antidemocráticas. ¿Sí, no? ¿Libertad de qué? Digo, y además lo dicen, primero lo dicen desde el Estado, del poder del Estado, ¿eh? No es que salieron a la esquina con una radio comunitaria y cooperativa. Basta, muchachos, no le mientan más a la gente. Segundo, mintieron. A ver, mintieron. Desde la supuesta apropiación indebida de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, yo no tengo nada ni a favor de Ernestina Herrera de Noble, ni a favor de Clarín. Tengo algo a favor de la verdad y en contra de la mentira. Hasta la manipulación de imágenes y de textuales que hicieron con todos nosotros. Ni siquiera fue una herramienta novedosa, fue una herramienta de propaganda. Censura. Ahora, los laburantes se acomodarán. Acá hubo un presidente y una presidenta y unos dirigentes políticos que dijeron, vamos a hacer mierda a la gente. ¿Qué censura ni libertad de expresión? Y estos tipos lo que hicieron fue killer de la oposición, de los periodistas. ¿No le manguita? Bueno, me parece que en realidad lo de fascismo y todo eso no entra, Luis. Acá hay dos problemas graves. El primero es que se hizo desde la televisión pública, cuando esto se tendría que haber hecho por productoras privadas y con un financiamiento claro. Y el segundo, que lo hemos hablado acá muchas veces, que es el carpetazo y el ataque personal, absolutamente injustificable. Ahora, el formato del informe en estos años circula en todos lados, Luis, vos mismo lo hacés, acá se hace, y siempre se hace sesgado. Pero perdón, estás subordinando primero. Lo que vos dijiste es completamente de acuerdo, Eduardo. Un canal público no puede tener ese programa. A partir de ahí se terminó la discusión. Bueno, no, si se corrigen esas cosas, se pueden corregir. No con vos, se terminó la discusión. Un canal público que persiga a colegas y a ver, no hubo los 3 o 4 dirigentes de la oposición que estuvieron ahí, Beatriz Arlo, que le dio un pesto maravilloso, y 2 o 3 más. Después no resistía la... A ver, ¿qué tiene de novedoso un programa de propaganda que se pasó triturando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y un día se dio vuelta, eso sí que es locura, ¿eh? Perdón, el final, de la locura a la normalidad. Y un día dice, tenemos al candidato Daniel Scioli. Muy bien. Yo digo, ¿para qué está Marangoni? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo vivieron ustedes a eso? Mira, la verdad que primero lo primero. Yo creo que cuando vos sos oficialismo, en este caso nosotros somos oficialistas, por lo menos hasta el domingo, no me gusta ser oposición de la oposición. Es decir, hay un gobierno y la oposición tiene que criticarte. Vos no podés como gobierno dedicarte a criticar a los que te critican y menos apelando a determinadas prácticas. Siendo gobierno. Siendo gobierno, ¿me entendés? Eso me parece una práctica que ahí no lo podés medir con el mismo formato a ese canal y a ese programa con otro programa en un formato homogéneo en un canal de una naturaleza privada. Entonces, punto número 1, eso. No me gusta además los pensamientos que son absolutamente herméticos. No me gusta dividir la realidad, y por estos días se dijo de nuevo, entre traidores y leales. Yo eliminaría esas cuestiones de la jerga y también entre los amigos del país o el pensamiento nacional. ¿Por qué no lo dijeron antes todo? ¿Por qué no lo dijeron antes? Perdóname, metete en Google, meté Gustavo Marangoni y te vas a encontrar con un montón de artículos, de cosas todo el tiempo. Yo creo que fue un programa de propaganda absolutamente canallesco. Yo no veo otra palabra mejor para definir lo que es. Fue un programa canalla. Que no puede estar nunca en la televisión pública, que lo pague, no sé, que Cristóbal López o quien quiera, alguno de los empresarios, pero es una vergüenza lo que han hecho. Al contrario, había que hacer un juicio colectivo por mentir sistemáticamente. Yo no le hago juicio a nadie. Y le han hecho mucho daño a los periodistas. ¿Vas a hacer o harías? No, yo no pierdo el tiempo. A ver, para mí, por eso, la mesa, yo, de veras, no quiero ser despectivo, no sé ni quién es quién. Hay un mercenario que le dijeron, toma toda esta torta de plata
Vos vas a ser el killer pero los periodistas que van ahí, ponen la cara y dicen las cosas que dicen, lo dicen. Bueno, no es menor. A mí no me existe la obediencia de vida, Luis. Existe la obediencia de vida. Lo que hay que discutir es con Cristina Fernández Kirchner, con Néstor Kirchner, que en su momento lo apañó, y con Máximo Kirchner, que dictaba los zócalos. Son periodistas Yo quiero hacer una exhortación. Peor para ellos. Un retorno a la razón. Es decir, tenemos que tener los argentinos en este momento de todo el embrollo en que nos han metido del trasvasamiento presidencial, un intervalo lúcido, por lo menos en ese instante. ¿Por qué? Porque no hay que seguir dando leña al fuego. Que el señor Parrilli deje hablar de golpe de Estado, porque lo único que hay a la vista y que ha habido reiteradamente son golpazos desde el Estado para perjudicar a todos los demás sectores. Y en definitiva lo que se ha creado, que el resultado es que hay un nivel de crispación tremendo, hay un nivel de grieta, como se ha dicho reiteradamente, y de eso es lo que hay que salir. Y hay que salir ya. Pasado mañana tenemos que estar en otra cosa. Por un minuto, el final de la locura, la normalidad, polémico, como siempre, aparte fíjense acá, hay una grieta. Ah, muy bien, muy sutil, pero está ahí. Pero está chica igual, chiquita la grieta. Y sí, hay que pasar por encima la grieta. Gracias, Luis, por estar. Bueno, mañana... Te veo el domingo. Sí, mañana ¿quién va? Mañana a las 19 lo presentamos en Margen del Mundo. Van a estar Jorge Fontevecchia, Alfredo Leuco, Ricardo Roa, Carlos Robert y Fernando González. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias a ustedes, gracias a todos por compartir. Sí. Yo soy vehemente, pero no estoy enojado. Gracias, me mandaron el disco de Alexandra Abreu acá. Habana de primera. Le agradezco acá al sonidista estrella, Rafa, acá que mete los audios increíbles. Gracias a la gente de Liguria, como siempre. Gracias, Relojes Polis, por estar con nosotros. 1 Million de Poker Band. Impresionante, buenísimo. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Muy bien. Señoras y señores, llega la serie número 1 del mundo. Gracias a la gente de No End, por supuesto, gracias Martín a la gente de No End. Sigan con Breaking Bad en la pantalla de América, capítulo imperdible. Ahora, ya. Mirá, chau. El tipo cumplió.